Aquí lo que yo les quiero ofrecer es qué sé yo, qué he aprendido con el tiempo y cómo podrían interpretar, y no técnicamente la interpretación, sino básicamente sería qué les puedo decir yo a ustedes que les ayude con más rapidez y lo que yo he visto a través de ese tiempo y que lo puedan utilizar más rápido. Hay que recordarles, y les recuerdo una cosa de lo más importante. Aquí lo importante es que, primero, ¿qué van a hacer ustedes en la maquiladora? ¿Qué es lo que espera la maquiladora de ustedes? Como parte de los temas de seguridad higiénica, integrándose como personas responsables de este tema, la empresa espera de ustedes mínimo 3 cosas. Primero, que no ocurra nada en términos de riesgos a la gente o personal que trabaja en su empresa. Segundo, que cumplan cabalmente con las normas que le está pidiendo las autoridades y que no tengan como respuesta o como problema una sanción por incumplimiento. Y la otra, pues obviamente que lleven el día a día todas las actividades que les pide el cumplimiento normativo. Entonces, vamos a entrar a 2 normas. Bueno, les voy a platicar en 2 normas, pero vamos a entrar a una en particular, que es la norma 20, a sugerencia de algunas personas que he estado platicando sobre esta transmisión. Pues la norma 20 les llama más la atención, y yo les voy a decir por qué. La realidad es que en materia de seguridad industrial hay 2 normas que incluso están obligadas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son muy importantes y son de alto riesgo, y les voy a decir por qué. La norma de la 002, la NOM, la 002 de STPS, que es la determinación de grado de riesgo por incendio, esa es una norma que está obligada a aplicarlas en la industria. Y la otra norma también que está obligada a que la implementen me refiero a que estén dictaminadas por unidades de verificación, porque todas están obligadas, toda la normatividad de la Secretaría de Trabajo están obligados a hacerlo. Pero estas 2 normas en particular son normas que les pide y les exige que sean a través de unidades de verificación. ¿Por qué son importantes estas 2 normas? La 2, que es incendio, determinación de grado por incendio, es muy importante porque es una norma catastrófica. Generalmente, cuando esto ocurre y la empresa no está preparada, pues al final del día es una situación bastante grave que puede tener consecuencias catastróficas, desde pérdidas hasta de gente, como obviamente pérdida de la empresa, y eso es un escenario bastante crítico que lo voy a platicar más adelante. Pero ¿cuál es el tema que nosotros vamos a tocar hoy en día? Porque a petición de algunas propuestas, vamos a hablar de la norma 020, la 2011, que es la que aplica para recipientes sujetos a presión. ¿Por qué esta norma? Vamos a hablar en orden de unos puntos, ¿no? Primero, ¿por qué es importante la norma? ¿Cómo lo deben de hacer? O sea, el qué norma vamos a ver, el por qué, el cómo hacerlo, y finalmente cómo mantenerla, ¿no? Cómo asegurarnos de mantener esta norma en su aplicación formal y cumpliendo cabalmente todos los requerimientos de ley. Bueno, ¿por qué? ¿Qué norma es? Bueno, vamos a hablar de la 020, recipientes sujetos a presión. Hay que recordar que tenemos categorías diferentes. Tenemos recipientes sujetos a presión, tenemos recipientes criogénicos y generadores de vapor. Hoy en particular nos vamos a enfocar a recipientes sujetos a presión. ¿Por qué es importante? Primero, porque la norma es una norma verdaderamente de riesgo, de alto riesgo, porque puede generar situaciones complicadas como, imagínense, son de alto riesgo. Imagínense que reviente un tanque, pues verdaderamente puede ser hasta mortal en ciertas ocasiones o en cierto momento, depende de quién esté en el lugar. Obviamente puede generar una condición muy grave. Y la otra es que puede generar, como puede ser inicio de un problema a nivel general de la misma empresa, porque una explosión puede ocasionar muchas cosas, entre otras incendios y cosas de eso. Entonces es una norma verdaderamente de riesgo. En materia de seguridad industrial, esas 2 normas en particular
hay que estar muy al pendiente. La determinación de grado de riesgo por incendio, que es la norma 12 de STPS, y los recipientes sujetos a presión, que es la norma 20, la 2011 de STPS. Vamos a hablar, vamos a discutir el tema de la norma 020. Vamos a ir viendo una presentación que tenemos de la Secretaría de Trabajo, pero aquí el punto no es irles leyendo la norma. Aquí lo que importa es qué les voy a aportar yo en cada punto y las experiencias que hemos tenido relacionado con esta norma y que hemos visto a través del tiempo en dónde se atoran las cosas. Nosotros como responsables de la norma tenemos que tener cuidado en algunos puntos. Como responsables de aplicación de la norma necesitamos asegurarnos, incluso previo a tomar la decisión de hacerlo, tenemos que hacer algunas labores de trabajo previo. Si yo como especialista, ustedes como responsables, que son los especialistas en darle seguimiento a esta norma, tienen que asegurarse de algunos pasos previos. Hay que recordar que dentro de la norma hay una serie de documentos que tenemos que preparar para cuando se nos va a dictaminar o se nos va a hacer las pruebas o dictaminar un recipiente sujeto a presión. Y les voy a decir dónde está el detalle más complejo. Por eso es que yo me quiero acercar a ustedes no con la lectura de la norma, sino con lo que hemos visto con experiencia, en dónde ocurren los problemas o en dónde se atoran o se expande mucho el tiempo para poder lograr que ustedes o la empresa obtenga el dictamen del funcionamiento de estos recipientes. Esta presentación que están viendo aquí, eso es la norma, precisamente una norma. Le voy a poner una presentación. Tiene su aprobación y su registro para funcionamiento de la aprobación del funcionamiento del recipiente. Aquí lo que importa, hay que recordar que el recipiente es un peligro. Sobre todo hay que asegurarnos que, pues obviamente de dos puntos. Primero, que ya esté en funcionamiento, para que podamos pensar en ese recipiente y ver y buscar que nos dictaminen. Pero no hay que preocuparnos por la unidad de verificación, ni hay que preocuparnos por pruebas ni nada. No se trata de eso, se trata de qué nos afecta a nosotros para que podamos adquirir rápidamente y obtener rápidamente la licencia de funcionamiento y registrarlo, para que nosotros no tengamos riesgos, que esa es la parte que nos interesa como responsables de la seguridad industrial de nuestra empresa, que eso es lo que la empresa espera. Miren, dentro de este formato les voy a explicar en dónde tenemos los problemas cuando nosotros iniciamos un proceso para dictaminar un recipiente. Miren, ¿qué vamos a hacer? Primero lo que necesitamos es asegurarnos de incluir previo a decir, bueno, ya estoy listo para solicitar el dictamen de este recipiente. Miren, hay dos cosas. Vamos a enfocarnos al listado de los equipos y a su clasificación. Déjenme decirles que esto es bien importante y les voy a decir por qué. Primero, debemos asegurarnos que todos los recipientes existentes en la planta estén enlistados. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Yo cómo le haría para buscar el listado de actualizar mi listado de recipientes? Porque al final del día les puedo decir una cosa es lo que ustedes les mandan a la unidad de verificación como parte del documento, y otra cosa es la realidad que ustedes tienen
que ustedes tienen en su planta. Entonces la responsabilidad es de ustedes, no de la unidad de verificación, de dar un listado completo. Al final del día la unidad de verificación va a hacer un recorrido y finalmente ustedes son los que deben de garantizar que todos los recipientes que existen en la planta van a estar listados. ¿Qué haríamos en este caso? Miren, lo que ha sucedido es que muchas veces los listados no están completos y cuando se hace la verificación, pues resulta de que hay uno por ahí que se vio al auditor y pues ¿qué pasó? No está aquí. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Lo primero es garantizar que todos los recipientes de la planta estén integrados en ese listado. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es, en una libretita, anotar, hacer un recorrido en toda la planta, y les digo toda la planta porque ustedes menos imaginen, hay un recipiente sujeto a presión. Obviamente, por lo general están en los procesos y por lo general están en el área de mantenimiento, por ejemplo, pues eso ahí van a estar. Pero no dejen ningún espacio de averiguar en dónde puede haber un recipiente sujeto a presión. Ahora, les voy a decir qué son los recipientes sujetos a presión. Por definición, todo recipiente que contenga algún fluido, aire o algún líquido que esté por encima de los 4 PSI, de los 4 PSI o 5, es decir, 0.5 bares, ya se considera un recipiente sujeto a presión. Eso es por definición, pero la norma trae obviamente sus características particulares de cuál es y de qué categoría es en función de 3 cosas, por lo general, o bueno, así lo dice la norma. Es en función del fluido, en función de la presión y en función del volumen. Esas 3 cosas las tienen que tomar en cuenta. Pero no se les olvide que lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. ¿Y qué les digo identificar? Primero hay que identificar todos y cada uno y los diferentes tipos de recipientes. Háblese pequeñitos, háblese que estén dentro de un proceso interconectados, háblese incluso de recipientes criogénicos, recipientes calderas de vapor, recipientes que están a bajo presión, a presión atmosférica, o que tienen contenido de fluidos, pero son recipientes que contienen y están bajo presión, pero están a presión atmosférica. Entonces tienen que hacer un recorrido y enlistarlo y poniendo también su descripción, identificándolo en un plano. Obviamente ustedes tienen que llevar ya su plano y para que vayan poniendo cada recipiente que vayan identificando, ubicándolo en el plano correspondiente, porque ese es un documento que se lo van a pedir las unidades de verificación. Por eso les digo, aquí no importa la unidad de verificación, lo que importa, les quiero decir que la unidad de verificación, una vez que están acreditadas, ellos ya están, ya se tienen todas las capacidades, aprobaciones, pruebas, testigos, ya fueron revisados por técnicos experimentados, por la Secretaría de Trabajo. Ya no se preocupen por eso, incluyendo las pruebas no destructivas. Eso no es el tema de nosotros. Ustedes, como responsables de la aplicación de la norma, nos tenemos que preocupar por lo que nos van a pedir y por lo que nosotros estamos informando y nos estamos asegurando dentro de la empresa. Imagínense, aquí tenemos, bueno, el listado. El listado es uno de los temas iniciales en la cual muchas veces no está completo. Y luego su contenido o lo que debe de contener cada recipiente tampoco lo tienen completo. Entonces, vamos a ver, y una vez que tengan el listado, su descripción, y repito, es todo, todos los recipientes pequeños y grandes, y ahorita les voy a decir por qué es importante. Primero, porque los tienen que identificar para que no los omitan y los tengan plenamente identificados, y cuando la autoridad los vea o les pregunte, ustedes tengan claramente cuáles sí aplican y cuáles no le aplica esta norma. Es una cosa que vamos a ver ahorita, cuáles son los que le aplican, y podemos, obviamente hay que revisar para entender claramente cuáles son los que nosotros a veces batallamos para identificar y clasificarlos. Ahorita les voy a ayudar a clasificarlos, pero aquí lo importante es primero el listado, y dentro de ese listado, con su descripción de fluido, contenido que tenga, la presión y el volumen del tanque, el diámetro del tanque es importante,
¿Por qué? Porque el diámetro es una característica de que se aplica o no aplica esta norma. De hecho, está basado en las normas, en la clasificación 01, está basado el diámetro para que ustedes determinen en qué categoría está. Entonces, miren, es muy importante, una vez que ustedes tengan el listado actualizado de los equipos, lo que importa el siguiente paso es ver cuáles son los que le aplica la norma y cuáles no. Déjenme decirle, por ejemplo, tenemos procedimientos, voy a correr aquí. Miren, esto es un diagrama muy interesante, esto lo podemos ver, es un diagrama muy interesante, muy práctico, muy fácil de comprender. Pero miren, lo siguiente en el diagrama de flujo, en el listado, después de que tengan todos sus recipientes ya documentados con su descripción, el volumen, el diámetro, el flujo y la presión, lo que sigue es cuáles le aplica y cuáles no. Ustedes tendrían que, obviamente, para que ya lo clasifiquen y lo pongan en su listado y digan, este sí le aplica y esto no le aplica. Les tengo que decir que muchas veces se ha encontrado que se están haciendo recipientes que no le aplican, ya sea por su diámetro, incluso su presión, y no les aplica el dictamen. Así que lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que identificamos todos los recipientes que están en la planta, todos, sin excepción, ahora lo que sigue es cuáles no. Este es un listado, yo les voy a explicar cuáles son donde nos tenemos que concentrar. Y lo que pasa normalmente es lo que nosotros hemos captado en estas auditorías que hemos hecho. Las campanas de buceo van muy raro que ocurra que tengan una maquiladora, sin embargo pues no lo descartan, pero puede haber una empresa que esté haciendo, porque también tienen recipientes de presión y por lo tanto también campanas de buceo, y bueno, tienen que saber que esas no, pero en la maquiladora normalmente esto no ocurre, no está. Las campanas hiperbáricas pues tampoco hay regularmente, o por lo general estas campanas hiperbáricas están pues en las clínicas y algunas compañías que se dedican a buceo, cosas de esas, y pues bueno, están ahí porque ocasionalmente esas empresas también tienen recipientes de esa presión y también tienen cámaras y esas no les aplican. En la maquiladora normalmente yo no he visto esto. Recipientes utilizados como extintores, pues obviamente hay gente que sí nos ha preguntado, oye, ¿los extintores le aplican? Pues no, ¿va? O sea, por eso yo les digo que la interpretación de cada punto aquí que nos indica la norma, pues es lo que yo les quiero compartir, la experiencia. Aquí sí nos han preguntado si los extintores se aplican o no, pues no, ¿verdad? Y la norma es muy sencilla de comprender en ese caso. Ahora, contenedores que trabajan a presión atmosférica, bueno, a veces no se entiende esta parte, cuáles son los contenedores que trabajan a presión atmosférica. Normalmente nosotros encontramos en las empresas maquiladoras recipientes que contienen resinas, que contienen pintura, que contienen incluso agua, o sea, varios, pero están a la intemperie, o sea, están abiertos, simplemente contienen y obviamente pues, están bajo presión atmosférica. Están bajo presión atmosférica, sí, pero son recipientes que contienen fluidos. Estos recipientes obviamente nada que ver con una aplicación de la norma para dictaminarlo. Lo que tenemos que decir bajo presión, o sea que superan, por lo menos por definición, el 0.5 bares, o por decirlo, 4 o 5 PSI. Términos de, normalmente lo van a encontrar ustedes en pulgadas, en libras por pulgada cuadrada, PSI. Entonces aquí, los contenedores de presión atmosférica, algunas personas no pueden identificar o definir cuáles son. Pues son los tanques que tienen fluidos, que están almacenando algún producto, que entra en los procesos, todos esos, pero están abiertos, o sea, no están sujetos a presión. Esos son los que trabajan a presión atmosférica. Ahora, hay muchas dudas en esta parte, recipientes que trabajen interconectados en la misma línea de proceso, donde la presión de operación
del conjunto de los equipos, y cada uno de ellos, de los equipos, se encuentran entre 29 y 196 kilopascales. Esta traducción es muy importante que la hagan a PSI, porque finalmente esta es una norma mexicana, por eso los ponen en kilopascales. Las unidades siempre los ponen en kilopascales, pero aquí la interpretación de 29 a 196 es como de 4 PSI a 25 libras, ¿no? Podemos hacer la traducción ahí, son como de 4 a 25, algo así, de presión manométrica. Y al final de la línea, al final del proceso, se encuentran abiertos a la atmósfera. Por eso yo les decía que cuando van a buscar, cuando van a hacer su listado, chequen todo. Hablamos de tuberías, que ahorita les voy a explicar las tuberías y cabezales, pero hablamos de todos los recipientes habidos y por haber, interconectados también, porque esto lo tienen que definir aquí. Muchas veces en este proceso, miren, vamos a buscar por aquí, ¿qué podríamos decir? Un recipiente interconectado. Cuando ustedes vean varios tanques o algún sistema incluso ahora sí que les de contraincendio, algún proceso que tengan muy específico, y finalmente vaya a terminar todos esos tanques, aunque están sujetos a presión, pero finalmente todos van y se interconectan o terminan en un recipiente que está a presión atmosférica, pues eso no, a veces es lo que se les complica más este punto en identificarlos, pero es muy raro también. Esto se da como en procesos químicos muy así sofisticados, o empresas que tienen procesos en líneas más complejas de químicos particularmente, ¿verdad? Pero todo eso hay que conocerlo, hay que interpretar o tratar de interpretar qué es la interconexión, y los planos que tengan ustedes hay que preguntarle al mantenimiento. Si ustedes ven algo, alguna tubería que tenga presión y está interconectada, pregúntenle al mantenimiento. O sea, no se arriesguen a quedarse así como que, bueno, yo creo que sí, creo que no. No se arriesguen, pregunten a mantenimiento y que les enseñe si tiene el diagrama de interconexión de todos esos tanques y a dónde va finalmente a terminar. Y si termina en un proceso y se encuentra abierto, termina en algún tanque particular, puede ser un mezclador, cualquier cosa de esas, y termina que no está sujeto a presión, pues bueno, todos esos tanques no les aplica. Ahora, el siguiente punto, que hablamos de tuberías y cabezales de distribución que utilicen como acumuladores, también esto lo pueden ver, los cabezales de distribución los pueden identificar, por decir, les decían, en sistemas contra incendio, hay cabezales que salen muchas válvulas y también están sujetos a presión. Hay tuberías como sistemas que tienen fluido, agua o cualquier otra cosa y están sujetos a presión. Pues todos esos, pues no, entonces eso no les aplica. La verdad es que en la mayoría de los casos, el 90% o 95% de los casos son recipientes tranquilamente identificables sin ningún problema. Es fácil saber, son independientes, tienen presión definida, tienen el flujo definido, tienen el volumen definido. Y hay que recordarles que todos los tanques tienen una etiqueta de fábrica. La etiqueta, no es una etiqueta, es una placa metálica, ¿no? Una placa metálica que tienen los tanques, y ahí les proporciona información muy relevante con relación al volumen y a la presión de diseño y algunos parámetros, entre otros. También les muestra los espesores de la cabeza, espesores de cuerpo del tanque. Eso también se los muestra ahí. Asegúrense que tenga la placa, esa placa metálica, porque eso nos indica que son ahora sí tanques diseñados de fábrica. Cuando tengan un tanque que no tenga placa metálica, que no les dé datos técnicos de lo que les menciono, que esas son muy importantes para la unidad de verificación, de hecho está obligado a mostrar esa placa metálica. Tengan cuidado ahí y busquen más información relacionada con su fabricación.
porque puede ser hechizo, y esos tanques hechizos son muy peligrosos, porque al final del día no sabemos cómo fue probado, si fue soldado correctamente, y hay que buscar todo su historial relacionado con su fabricación, si es un tanque hechizo o si es un tanque que no tiene esa placa metálica. Ahorita les voy a mostrar uno, para que veamos. Ahorita que entremos en la clasificación les voy a mostrar uno, y ahí se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Pero sí, cuando no tenga esa placa metálica y no les dé datos oficiales o técnicos del fabricante, pues sí, pónganlo como aparte y vean cómo lo van a manejar ese en particular. Siguiendo con los que no aplican, recipientes portátiles que tengan gases comprimidos. Bueno, pues aquí hay muchos, ¿no? Hay que revisar cuáles son los que tienen gases comprimidos. Puede ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno, algunos otros recipientes que tengan oxígeno, que sean, a veces los tienen en la misma área por ejemplo, para sistemas autónomos, para estar respiradores y cosas de esas, pues eso no les aplica tampoco, ¿no? Vamos a accesorios presurizados utilizados como componentes o mecanismos que sirvan de mezclado, separación, aspiración, distribución, medición, filtrado, control de fluidos, que no rebasen el punto 15 metros de diámetro nominal, instalados en un recipiente de alta presión. Miren, aquí es muy importante porque sí existen casos, también es igual, yo les diría que es muy poco los casos, pero sí existen, es relativamente, por lo menos un caso, se ven muy comunes, pero no muchos obviamente. Pero este diámetro de tubería, estamos hablando de 15 centímetros, pues son recipientes muy chiquitos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Por eso yo les comentaba al principio que tomaran el diámetro del tanque, porque no nada más es la presión en el fluido de operación, la presión de operación en el fluido y el volumen, sino que el diámetro también tiene que ver. Aquí puede ser un recipiente largo, pero igual con diámetro muy pequeño, pues obviamente no le aplica, ¿no? Estos también son sistemas como el pasado, como este que hablábamos aquí, que están interconectados. Es algo parecido a esto. Estos hay que identificarlos muy bien, tanto en este punto de interconexión y en este caso de accesorios presurizados. Normalmente son accesorios muy pequeños, por lo general. Apóyense mucho con mantenimiento, yo lo haría. Hay que asegurarnos de que mantenimiento, involucrémoslo para que nos den certeza de que efectivamente se trata de recipientes que no les aplica y que están, que miden. Esto hay que medirlos, no tienen opción. O en su defecto, si la placa dice el diámetro, pues igual con eso lo garantizan. Pero si no, hay que medirlo, ¿no? Hay que medir el perímetro y calcular el diámetro. Los recipientes instalados en equipos móviles asociados con sistemas de frenado. Normalmente, pues estos son los equipos, por decir, main lift, para levantar materiales, que le llaman main lift, ¿cómo le llaman? Que traen tanques para funcionar. Muchos traen gas incluso. Esos montacargas, por decirlo así, que les llaman main lift o montacargas, no le aplica tampoco. Muchos han preguntado también, esos no, ¿verdad? Recipientes que contengan gas licuado de petróleo, regulados por las disposiciones legales cuya vigilancia, compete a la Secretaría de Energía. Bueno, sí nos han preguntado, eso es más común, sí nos han preguntado los recipientes que contienen gas. Eso, pues todas las empresas tienen comedor, ¿no? Entonces los comedores pues siempre se apoyan con gas natural o con gas licuado, tanques que van directos a la cocina, y pues esos no aplican, porque eso se tienen que basar en otras normas. Eso requiere de otro tratamiento para que no
lo apliquen con la norma 20. Entonces aquí vamos a asegurarnos de todo lo que encuentren con gas, ya sea licuado o incluso natural. Normalmente el natural está conducido, no va por líneas, pero el licuado son tanques que casi todas las maquiladoras tienen. Obviamente los carros tanque que transportan gases comprimidos pues también están regulados de otra manera, ¿no? Entonces eso pues es obvio de identificarlos sin problemas. Entonces aquí ya estamos hablando de los listados, miren. Entonces ya apenas vamos en esta parte, listado actualizado de los equipos. Este listado actualizado de los equipos siempre es un dolor de cabeza, porque si no los contemplan todos, pues sí tienen un problema, porque al final del día les puede causar un dolor de cabeza el hecho de que no los hayan puesto todos y se quede uno por ahí sin contemplar, y en el caso de una inspección pues obviamente se los van a solicitar y se los van a observar, ¿no? Entonces pues ya con el listado ya tenemos la primera parte para ir avanzando y tenemos bien. Ahora vamos a ver la clasificación de los equipos. Aquí es muy importante el listado. Si la clasificación de los equipos, si no tienen un buen listado, pues la clasificación de los equipos pues obviamente no la van a hacer correctamente, o simplemente pues no van a tener claro si están todos o no. Pero una vez que ya tienen ese listado, vamos a hablar de la clasificación. Ahorita en particular vamos a hablar de recipientes sujetos a presión. No vamos a hablar de recipientes criogénicos ni generadores. Pero bueno, aquí está la clasificación del 1 al 3. Aquí les recuerdo y les marca aquí la norma. Nada más la clasificación 3 hay que avisar a la Secretaría de Trabajo. Esto se hace de manera relativamente sencilla. Hay ya páginas electrónicas, ustedes se pueden conectar con la Secretaría y solicitar o dar aviso de los recipientes categoría 3. Ahora, ¿de qué estamos hablando de las categorías? Bueno, aquí yo les comentaba que por qué iban a describir el fluido, a describir la presión o a anotar la presión y los volúmenes. Bueno, porque aquí en la parte de delante nos dice la clasificación. Y miren qué tan importante es y tan fácil. Una vez que tienen ustedes esos datos, aquí tenemos la clasificación. La clasificación 1, con fluidos de aire, agua o fluidos peligrosos menores o igual a 400, no lo veo ahí bien, pero son 400, déjenme decirle, no alcanzo a ver el número, pero ahorita les voy a decir cuál es la clasificación. De 490 kilopascales, menores o igual a 490 kilopascales y menor o igual a 0.5 metros cúbicos. Este cálculo normalmente lo trae en la placa metálica, este cálculo. Peor escenario, que no lo encuentren, no lo vean o no se alcance a notar. Bueno, es relativamente fácil también calcular el volumen. Esto pueden calcularlo sin problemas. Hay una fórmula para cilindros, y bueno, el diámetro de los tanques va a ser muy útil, y es una fórmula relativamente sencilla para calcularlo. Por eso les comentaba, el volumen es importante, pero la presión, esto lo van a ver, siempre deben de tener estas condiciones de presión. ¿Por qué? Porque todos los recipientes cuentan con dispositivos de seguridad, dispositivos de relevo de presión. Normalmente, todos están obligados a tener un manómetro y por lo menos una válvula de seguridad. Entonces, en el manómetro ustedes van a ver bajo qué condiciones están operando de presión y qué volumen es. Estas dos cosas están en el recipiente, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver, por ejemplo, le voy a pedir al ingeniero que me ubique un recipiente de categoría 1 para que vean que son sencillos. Estos son los recipientes más simples que pueden ver.
Y mira, aquí tenemos, por ejemplo, un recipiente de categoría 1. Son recipientes pequeños que no rebasan el 0.5 metros cúbicos, y pues bueno, hay que ver la presión, porque estos son, algunos como estos son de presión variable, ¿no? Porque tienen de más baja, los va subiendo la presión, pero acá tenemos otros que están a lo mejor fijos y están, pero aquí lo que importa es el volumen y la presión, deben de ser menor o igual a 490 kilopascales, o menor a 0.5 metros cúbicos. Hagan la conversión de kilopascales a PSI, porque ustedes lo van a ver aquí, en libras, en PSI. Entonces no se vayan a confundir ahí, pero es muy sencillo hacer la conversión. Ese es uno de los algunos de los ejemplos, ¿no? Pueden ser estos. Miren, por ejemplo a lo mejor es un recipiente que está intercambiado, se puede, está interconectado. Este es uno de los que hablábamos, y esto ya hablamos. Por ejemplo, déjame abrirlo a ver si se ve aquí. Lo veo arriba, a ver cómo se ve aquí. Ok, aquí ya se ve más claro. En estos recipientes, por ejemplo, pueden estar interconectados con otros. Hay que ver con qué otro recipiente o con cuáles recipientes están intercambiados. Aquí pueden darse cuenta que hay un montón de recipientes, ¿no? Pequeños, de varios tipos. Aquí tenemos otro abajo. Entonces esto, cuando se ve, pues bueno, midiendo el tamaño, el volumen y la presión, todos los que están sujetos a presión tienen un manómetro, inevitablemente tienen que tenerlo para saber bajo qué presión están trabajando. Y bueno, esto es lo que hay que ver. Vamos a la categoría 2, que es el siguiente categoría. Vamos a la categoría 2. Estamos hablando de recipientes que tienen agua, aire o fluidos no peligrosos, menor o igual a 490 kilopascales, menor o igual. Esto es igual que la categoría 1, pero mayores a 0.5 metros cúbicos. Aquí aumenta el volumen solamente en la categoría, bueno, en la categoría tenemos 3, ¿no? Diferentes, pero en este caso es menor o igual a la presión de 490 kilopascales, pero mayor a 0.5 metros cúbicos. Esto, vuelvo a insistirles, hay que tener mucho cuidado con el volumen, porque aquí es donde nos hace un poquito de ruido. A veces no podemos, la presión la podemos ver claramente en el manómetro, pero el volumen a veces no lo tenemos claro. Habíamos que asegurarnos de que sí precisamente son mayores de 0.5 metros cúbicos. En la siguiente categoría, la categoría 2, pero otro escenario que también cae dentro de lo mismo, es mayores a 490 y menores a 784 kilopascales, pero menores a 1 metro cúbico. Nótense que lo que cambia aquí, pues cambian las dos cosas, ¿verdad? Cambia particularmente la presión. La presión nos define la categoría, pero igual nos dice, no puede ser mayor a 1 metro cúbico, es menos o mayor. La anterior es máximo mayor a 0.5 metros cúbicos, y obviamente en la siguiente categoría bajo esa presión. Hay que tener las dos cosas, tienen que estar juntas. Si rebasa los 490, puede tener hasta 1 metro cúbico. Si es más de 490, hasta 784 kilopascales. Pero al final del día, ¿qué nos interesa? ¿Cuáles son los datos que van a definir esta categoría? Bueno, va a ser la presión y el volumen. La presión y el volumen. Y tenemos otro dentro de la categoría 2, otro escenario que puede ser recipientes que tengan fluidos peligrosos. Esto puede ser alguna otra cosa que tenga un contenido de residuos peligrosos o materiales riesgosos, y tengan menor o igual a 686 kilopascales, menor o igual a 1 metro cúbico. Esto es en cuanto al peligro del contenido. Aquí la diferencia, bueno, además de la presión,
que deja en claro que es menor a 686, dense cuenta que la presión es la que nos está definiendo la categoría, la presión y los volúmenes del recipiente. Entonces, aquí la diferencia, y que tiene bastante importancia, es que contiene fluido peligroso. Ahora, si nos vamos a la categoría 3, aquí volvemos a hacer, los fluidos son los mismos, o sea, agua, aire, fluido no peligroso, pero mayores a 490 kilopascales y menores a 784, pero nótense que aquí es más grandes, o sea, es la misma categoría, la 2 en la presión, la de arriba, sin embargo el volumen es más alto, es más de 1 metro cúbico. Nótense que lo único que aumentó es el volumen. Acá en la categoría 2 es menor de 1 metro cúbico y en la categoría 3 ya es bajo las mismas condiciones de presión y fluido o contenido, pero mayores a 1 metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Nada más que está incrementándose el volumen solamente del recipiente. Ahora vamos a ver el siguiente la misma categoría, pero la siguiente clasificación, por decir así, mayores a 784 con los mismos fluidos, mayores a 764 cualquier volumen. Fíjense, nótese aquí, este es un dato interesante, ya no importa el tamaño, lo que importa nada más es que sean mayores a 784 kilopascales. Esto pues es una definición bastante clara para poderlo clasificar como categoría 3 y cualquier volumen. Vamos a buscar, les voy a pedir que me busquen un recipiente de este tipo para tener una idea. Búscame por favor categoría 3 para que tengamos una idea de qué tan grandes son estos recipientes. Miren aquí, por ejemplo, pues podemos ver este recipiente, es un recipiente bastante grande. Miren, aquí lo pueden ver, es un recipiente bastante grande, tiene pues una entrada a hombre aquí y pues está interconectado con muchas líneas bastante grandes y es un recipiente bastante grande. Nada más con que rebase esa presión, sin importar el tamaño, esto ya es categoría 3, ¿verdad? Y caen otros como las calderas. Ahorita ya nos vamos a adelantar un poquito que estamos viendo esto. Las calderas también son categoría 3. Les recuerdo que en términos de cumplimiento con la ley, esta categoría, ya sean recipientes sujetos a presión o las calderas, son los únicos que están obligados a avisar a la Secretaría de Trabajo. Hay que dar aviso a la Secretaría de Trabajo de estos recipientes. Los demás solamente hay que tenerlos dictaminados. Pero estos dos hay que dar aviso a la Secretaría de Trabajo. Ok, vamos a regresar para ver la clasificación de la categoría 3 y los siguientes dos, que tenemos dos más, solamente cambia el fluido. Cambia el fluido a fluidos peligrosos y deben de ser menor o igual a 686 kilopascales y mayores al metro cúbico. Ya son mayores al metro cúbico y básicamente, primero, dos puntos importantes. Uno es que tienen fluidos peligrosos y la otra es que, pues, si se fijan, pues no son tan grandes, pero ya parten desde 1 metro cúbico, son relativamente pequeños, pero tienen una presión de 686 kilopascales. Ahorita vamos a hacer una pequeña conversión para que tengan una idea de las presiones aquí, de cómo, de qué estamos hablando en PCI, ¿no? Y finalmente en la clasificación como peligroso como categoría 3 tenemos otra clasificación de peligroso también, mayor a la presión anterior de 686 y cualquier volumen. Nótense que aquí tenemos, pues en cuanto a contenido peligroso, pues nada más tenemos dos clasificaciones. O sea, dentro de la clasificación 3 tenemos dos casos con fluidos peligrosos. Uno que esté dentro de los 686 mayor a 1 metro cúbico y el otro es a cualquier volumen y mayor a la presión que menciona en el anterior. O sea, a cualquier volumen y mayor a 686 kilopascales. Esto nos debe de quedar muy claro cuando nosotros estamos haciendo el segundo punto, cuando estamos evaluando el segundo punto de lo que veíamos acá al principio.
al principio y de lo que íbamos a tocar con toda claridad o detalle son estos dos puntos. Miren, nótense aquí, esto es prácticamente lo que hay que hacer para que nosotros al final del día tengamos finalmente podamos obtener el dictamen de la unidad de verificación. Miren, aquí tenemos el listado, la clasificación y luego un expediente. En este nos vamos a tardar un ratito. Y les quiero decir aquí, ya hicimos la clasificación, ya vimos a quién le vamos a avisar, a cuáles, en qué casos vamos a avisarle por obligación a la autoridad, nada más en categoría 13, nada más en categoría 13. Pero vamos a entrar en un tema bastante delicado, porque aquí es donde nosotros hemos experimentado muchos casos donde los dictámenes se tardan muchísimo. Créanme que al final del día se tarda demasiado. ¿Por qué? Porque este expediente no lo tienen disponible. En la mayoría de los casos, las unidades de verificación no necesitamos mucho tiempo para hacer cálculos, para hacer las pruebas no destructivas, prácticamente las hacemos en campo. Los cálculos y el dibujo de plano son dibujos estándares, no son a escala, no son obligados a que estén en escala, nada más hay que intercambiar los dispositivos que tienen y son relativamente fácil o rápido generar el dictamen. El problema que tenemos bastante crítico y que hemos visto mucho es que el expediente integral mecánico, que es esta parte de aquí, nunca lo tienen completo y siempre le faltan cosas a este expediente. Y déjenme decirle, mientras este expediente no esté completo, no va a poderse dictaminar, En la próxima, si no tenemos alguna sugerencia del tema, vamos a continuar con si es que no cambia el tema, pero vamos a continuar con y aquí nos vamos a llevar un buen ratito, porque al final del día, aquí está la clave. ¿A ustedes qué les interesa y qué es importante como responsables de este tema? Primero, que el recipiente sea lo más rápido posible que ustedes tengan dictaminado. ¿Por qué? Porque si ya lo tienen en operación, tienen que asegurarse que esté seguro, valga la redundancia, tienen que asegurarse que esté dictaminado para que esté integral su funcionamiento y que no haya ningún riesgo, que eso es lo que buscamos al final del día. ¿Qué buscamos? Que el recipiente funcione seguro, esté operando seguro y que no vayan a tener una contingencia que puede traducirse a fatalidades, puede traducirse a un problema grave dentro de la empresa, y ustedes necesitan trabajar lo más rápido posible. Hemos tenido casos que hasta 6 meses nos hemos llevado porque el expediente no está completo. Créanme que no son los casos, en la mayoría no, pero ha habido casos y en la mayoría se tardan. Quiero decirle que nosotros, como unidad de verificación o cualquier unidad de verificación, lo que importa para nosotros, lo que nos interesa mucho es el expediente, porque si el expediente no está completo, no está integrado, no tiene sus procedimientos de revisión, programas, si no están completos, no están claros, no se puede dictaminar, no están cubriendo todos los requerimientos y por lo tanto no se puede dictaminar. Nosotros tenemos los resultados muy rápidos, les recuerdo y les digo, todo se hace por medio de hojas de cálculo, los dibujos se hacen relativamente rápido porque tenemos muchas herramientas para hacerlo rápido, así que lo que ustedes tienen que hacer es, primero, asegurarse de que el recipiente esté funcionando con autorización para que eviten riesgos. A ustedes su responsabilidad es asegurar que no tengan una contingencia de alto riesgo. Eso es lo más importante. Aquí, nosotros como responsables de la seguridad industrial, partiendo de este tema, pues hay muchas responsabilidades que tenemos.
Pero hablando de este tema de recipientes sobre esa presión, lo que necesitamos es obtener lo más rápido posible, el dictamen, que ya lo tengamos listo. Y desafortunadamente no se puede dictaminar si no tiene su expediente integral completo. Y ahí, créanme, se batalla muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se comprende toda la documentación y particularmente hay problemas en los procedimientos, programas, están mal diseñados, los registros, mantenimientos, todo lo que tiene que suceder a través, sobre todo si hay modificaciones que el de mantenimiento esté haciendo. Esto es algo que siempre tenemos conflicto ahí y que se tardan por meses a veces y no puede salir dictamen. Entonces, ¿en qué nos debemos de concentrar? Bueno, en el expediente integral mecánico. De hecho, pues cuando ustedes vayan a solicitar, pues créanme, lo importante es el expediente, no que la unidad de verificación les haga el dictamen o que vaya y haga los cálculos y haga las pruebas instructivas. Eso no les preocupe, eso no tiene nada que ver. La unidad ya está preparada, lo hace el mismo día, todos se hacen campo, los trabajos de oficina no pasan de un día a 2 días máximo en que los cálculos y los dibujos están hechos. El problema es que el expediente no está completo y hay mucho malentendido de cómo se debe establecer un expediente completo para que cubra los requerimientos de la norma. Entonces, esto nos vamos a concentrar muy bien en cómo vamos a integrar el expediente en la próxima plática, porque al final del día les juro que aquí es, de verdad, es el dolor de cabeza de todas las empresas, porque obviamente no se van a preocupar porque la unidad lo haga bien o mal. Las unidades de verificación ya estamos de alguna manera preparadas para todo. Ya nos exigieron todos los equipos, procedimientos, normas, ahora sí que sistema de calidad, los personal calificados. O sea, nosotros tenemos un montón de cosas en las que ya cubrimos. Eso no les debe de preocupar. Lo que les debe de preocupar es tener el expediente integral mecánico. Si ustedes tienen el expediente integral mecánico, de veras, no creo que pasen 5 días o 6 días en que ya tienen su dictamen en su escritorio. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos atoramos, ahí es donde tenemos el mayor problema. Y no, la unidad de verificación no puede omitir eso. Todas las partes del registro y del dictamen del expediente integral deben de estar completas. Hay algunos términos ahí que hay que revisar ya como parte de la auditoría. Hay que revisar qué edad tienen, hay que checar vigencia, hay que checar las pruebas no destructivas. Les recuerdo que el tiempo de vigencia del dictamen tiene que ver con la prueba no destructiva, no con los cálculos del recipiente, sino con la prueba no destructiva. Entonces, después de la prueba destructiva, la fecha que tenga, de ahí parte. Les recuerdo que son recipientes con 2 nuevos y recipientes que tienen más de 5 años. Entonces, pues esas son 2 cosas que tenemos que hacer. Bueno, pues ya casi estamos terminando la hora. Espero que les haya sido útil este proyecto, esta transmisión. Es nuestra primera transmisión y nos vemos la próxima semana. Les recuerdo a todos que todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana compartan esta transmisión y síganos en nuestras redes para que a través de Facebook y a través de YouTube, pues como RMA Respetando el Medio Ambiente. Los esperamos el próximo miércoles para cualquier duda. No se les olvide, mándenos sus comentarios y mándenos el tema que quieren ver. Aquí mi opinión es que vamos a seguir viendo la parte de recipientes, pero vamos a ver ya cómo integrar esta parte, este expediente, y ahí nos vamos a concentrar. Créanme que esta es la parte esencial. La parte esencial ni siquiera es la categoría, el listado, eso es relativamente fácil de entender, pero ya lo que es integrar el expediente es la tarea más difícil. Nos vamos a concentrar en eso. Gracias y nos vemos la próxima semana y los esperamos aquí. Ojalá les haya resultado positivo esta transmisión y enhorabuena.